Para entender la fisiología del riñón hay que comprender a la unidad funcional y estructural que es el nefrón o nefrona. Aquí tenemos un esquema con las partes que constituyen el nefrón. Por un lado tenemos con el número 1 el glomérulo. El glomérulo en realidad es una red de capilares que provienen de la arteriola aferente, que al formar esta red de ovillo de capilares lo que permite es un íntimo contacto de la sangre que pasa muchas veces por este lugar con la estructura conocida como cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la que realiza el filtrado de ese plasma sanguíneo. El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que es esta estructura en forma de U, el túbulo contorneado distal, que termina desembocando en el tubo colector. Este tubo colector junto con otros túbulos colectores desembocan luego en la papila renal. Aquí vemos lo mismo, es una nefrona, pero aparecen flechas, muchas flechas. Bueno, porque estamos analizando aquí la funcionalidad de esa nefrona. Al principio, cuando se produce el ultrafiltrado a nivel de la cápsula de Bowman, tenemos una orina original. Esta orina original no es la misma que vamos a tener a este nivel, a nivel del tubo colector, porque en el recorrido a través de estos conductos va sufriendo cambios. Por ejemplo, a nivel de la cápsula de Bowman se produce el ultrafiltrado de plasma. Este filtrado tiene una composición en agua, aminoácidos, glucosas, proteínas de pequeño tamaño, por ejemplo, algo de hemoglobina, albúmina, vitaminas, iones. Y ya en este túbulo contorneado proximal, muchas de esas sustancias se reabsorben, es decir, que vuelven a la circulación sanguínea. Este es un proceso de reabsorción. Los iones, como cloro, sodio, el agua, un 70% del agua se reabsorbe en forma obligatoria ya en el túbulo contorneado proximal. Los aminoácidos, la glucosa, las vitaminas, todos esos elementos pasan a los capilares sanguíneos. O sea que ya aquí ocurre un primer cambio. De este ultrafiltrado a este nivel ya hay un cambio químico. A nivel del asa descendente, de la rama descendente, del asa de Henle, se produce más reabsorción de agua, un 10% más, o sea, un 70% en el túbulo contorneado proximal, un 10% en la porción descendente del asa de Henle. O sea que un 80% de agua se reabsorbe en forma obligatoria en esta primera parte. En la porción ascendente del asa de Henle se reabsorben iones sodios. Y luego, al llegar al nivel del túbulo contorneado distal, puede haber mayor reabsorción de agua, eso va a depender de las condiciones de hidratación del individuo. Puede haber más reabsorción de iones sodio y también puede haber secreción de sustancias como medicamentos, productos de sustancias de desecho, y también potasio. Si hay potasio en exceso y hay que nivelar los niveles plasmáticos, también pueden ser secretados a este nivel. Luego esta orina desemboca en el tubo colector. Aquí vemos que luego varios tubos colectores se reúnen ya con la orina formada, casi definitiva, porque la composición química es la misma que vamos a ver en el exterior, pero puede tener más o menos concentración de agua dependiendo del nivel de hidratación del individuo. En un individuo que tiene una necesidad de agua mayor, en esta región se reabsorbe parte de ese 20% que quedaba. Este mecanismo se estimula a través de la hormona antidiurética, que es una hormona liberada por la neurohipófisis y producida por el hipotálamo, y actúa a este nivel, túbulo contorneado distal y túbulo colector, y lo que hace es aumentar la reabsorción de agua, es decir, de ese 20% que quedaba va a aumentar una cierta cantidad para concentrar más la orina. Cuando decimos concentrar la orina quiere decir que va a tener menor cantidad de agua en su composición. Definiendo los nefrones, entonces decimos que intervienen en la filtración de la sangre, que reciben a través de la arteriola aferente, y en la elaboración de la orina a partir del agua y las sustancias de desecho que contiene la sangre. ¿Cuáles son las etapas o procesos que intervienen en la formación de orina? El primero es la filtración.
que ya habíamos mencionado, ¿no? La arterial aferente forma un ovillo de capilares a este nivel. La cápsula de Bowman es la que realiza el ultrafiltrado del plasma, y ahí en la primera porción de la nefrona, en el túbulo contorneado proximal, tenemos la orina primitiva. Y luego sufre otros procesos. Ese líquido que circula por el interior de los túbulos, que es la reabsorción de agua y otras sustancias, por ejemplo dijimos 70% túbulo contorneado proximal, 10% porción descendente Lassa de Henle, y luego facultativa, dependiendo de las condiciones de esa agua, se reabsorben un 20%, más o menos, puede ser que menos de ese 20%, dependiendo del grado de hidratación del individuo, en el túbulo contorneado distal, y otra porción en tubos colectores. También hay secreción, principalmente en túbulo contorneado distal, de potasio, de hidrogeniones. Los hidrogeniones tienen que ver con la función del riñón, ¿sí? Que son importantes en la regulación del pH sanguíneo. Los riñones, junto con los pulmones, regulan el pH sanguíneo. Recordemos que el pH sanguíneo tiene un valor entre 7,43 y 7,44, es un valor muy estrecho, y está regulado tanto por el riñón como por los pulmones. Eliminación de grupos fosfatos, de amoníaco, creatinina, ácido úrico, estas son sustancias de desecho. Fármacos, es importante recordar que muchos fármacos son eliminados por vía renal, por lo tanto a la hora de medicar también hay que tener en cuenta el estado de los riñones. Y luego, en el túbulo contorneado distal y principalmente en el túbulo colector, se puede producir lo que se llama concentración de la orina por la acción de la hormona antidiurética. Es decir, de ese 20% de agua que quedaba, una parte puede ser reabsorbido por el estímulo de esta hormona, que es liberada por la neurohipófisis. Aquí tenemos un cuadro que resume lo que estábamos viendo. Es decir, por un lado, arterial aferente, capilares sanguíneos, en el glomérulo llega el plasma sanguíneo. Ese plasma sanguíneo es filtrado. En la filtración, ¿qué sustancias pueden atravesar esa cápsula de Bowman? El agua, vitaminas, la glucosa, aminoácidos. Fíjense que glucosa, aminoácidos, vitaminas son todas moléculas importantes a nivel orgánico, entonces no podríamos liberarlas por orina y perderlas, ¿sí? Lo que debemos hacer en este caso es pensar entonces, ¿por qué razón en la orina no aparecen altos niveles de glucosa, aminoácidos, en una orina normal y fisiológica? Justamente porque son moléculas muy importantes, la glucosa como metabolito energético y los aminoácidos importantes para la formación de proteínas. Iones cloruros, iones sodio, estos son moléculas pequeñas que pueden atravesar fácilmente la cápsula de Bowman. También atraviesan urea y otros desechos nitrogenados, que eso sí es importante eliminarlos al exterior. Hay una etapa de reabsorción, justamente el agua, el 80%, entonces dijimos entre el túbulo contorneado proximal 70%, asa de Henle, porción descendente 10%, y el otro 20% más o menos dependiendo del estado de hidratación del individuo. Vitaminas, glucosa, iones cloruros, iones sodio, todas las vitaminas y la glucosa y los aminoácidos fundamentalmente se reabsorben a nivel del túbulo contorneado proximal. Y luego hay una etapa de secreción, principalmente en el túbulo contorneado distal, de iones potasios, medicamentos, fosfato, amoníaco, creatinina, ácido úrico. Al final, ¿qué tengo de todo este proceso? Por un lado, el plasma sanguíneo con su composición saliendo por la arteriola eferente. Su composición ha cambiado porque la arteriola aferente ingresaba a este nivel y luego por la arteriola eferente ya sale el plasma con algunos cambios, por ejemplo, sin creatinina, sin ácido úrico, sin amoníaco, o gran parte de los medicamentos eliminados, con menor concentración de iones potasios, por ejemplo. Y tengo la orina formada, que es la que va a salir al exterior. Pero puede sufrir un proceso de concentración, como decíamos anteriormente, en los túbulos colectores, por la acción de la hormona antidiurética. Y luego sí, ya la orina sale al exterior. Recuerden que el recorrido es desde la pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra.